Pues sí, pues es un gusto que todos y todas estén acá en el foro. Probablemente vaya a haber caras nuevas, eh, vaya a haber caras que a lo mejor no estuvieron en el primer foro, otras personas que sí estuvieron en el primer foro. Y este es un gusto, de verdad, estar logrando pues este encuentro que empezó con una charla de pasillo, porque literalmente fue en un pasillo de, de una casa que nos encontramos acá en una ponencia, y fue una charla de pasillo en que surgió todo pues este movimiento que está causando para nosotros mucha emoción y espero que también para todos ustedes. Em, y pues acá desde Querétaro, sé que hay gente de Chile, de Colombia. Bueno, para mí es muy emocionante, muy emocionante este encuentro. Y espero que les sirva a ustedes en cada una de sus prácticas profesionales, también en sus prácticas personales. Y pues ni hablar, ¿no? Es un tema que nos está reuniendo en muchos países y es muy emocionante. Y el día de hoy tenemos a dos grandes ponentes, aunque estés nervioso, Francisco, ni modo, y Florentina, sean bienvenidos a este foro. Tendrán muchas cosas que compartir desde sus prácticas, desde sus experiencias de vida, desde sus experiencias en el acercamiento con el psicoanálisis. Y pues este es el intento de acercarnos al psicoanálisis desde Latinoamérica, desde nuestro propio lenguaje, desde nuestra diversidad como latinoamericanos que, como hace rato decían, es que en México estamos empezando el frío cuando en Argentina están empezando el calor, ¿no? Es algo muy enriquecedor, no solamente en cuestiones climáticas, sino de cultura, de lenguaje y en esto que estamos en el psicoanálisis. Bienvenidos y bienvenidas. Creo que pues podemos empezar ya a dar por iniciado este segundo foro latinoamericano. Muchas gracias por estar participando aquí. Y el día de hoy tenemos a Francisco Landa y a Florentina Gamorra. Échense Gamarra. un volado. A ver quién participa primero. Adelante. Ah, El que sí. empiece su nombre con F. Ah, no, yo lo que diría es que empiece Gomorra, así no empieza nadie. Es Gamarra, Gaby. Gamarra, perdón, Gaby, te discúlpame. perdono todo, a vos te perdono todo. Discúlpame, dije, sí, bueno, mi dislexia Como también, quieran, como perdón. quieran, no tengo ningún Empezamos con problema. las equivocaciones, pero todos estamos aquí. Exactamente. Bueno, bueno. Bueno, ¿Qué Florentina, hacemos, Fran? empezá, si te parece. ¿Empiezo yo? Dale. Adelante, claro. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, Dale, dale, Adelante. dale. bueno, muchas gracias. Estoy más que contenta de estar acá. Para mí esto inicia teniendo una reunión con amigos y amigas, que me parece que es lo que causa a la conversación, sabiendo que estamos en un espacio respetuoso, cuidadoso, generoso. Le agradezco profundamente a la Can Big Data, a Lara Lisenberg, a Juan. Bueno, hoy Lara no puede estar presente, tenía otra actividad, así que la extrañamos. Le agradezco muchísimo a Miguel y a Diego por haberme convocado, por haber tenido esta idea tan buena, de armar este foro tan lindo. Lo que yo voy a hacer es compartirles un poco, fundamentalmente, 2 o 3 interrogantes con los cuales me gustaría que después pudiéramos compartir y debatir. Y en función de esos interrogantes, bueno, es que propongo un recorrido, por supuesto no respondiendo al interrogante, pero partiendo de allí, ¿sí? Así que la pregunta es, bueno, en primer lugar, ¿en qué consiste para el psicoanálisis la función de la interpretación? Y cómo ha ido variando, ¿no? A lo largo del tiempo, digo, de los diferentes desarrollos, tanto freudianos como lacanianos, como también de otros autores como Winnicott, como Melanie Klein. Digamos que la conceptualización y la formalización de la interpretación
me parece que es lo que va a dar cuenta para cada analista de los efectos clínicos, ¿no? Y en todo caso eso que se propone en la dirección de la cura, la orientación de una cura, así como para pensar que la conceptualización incluso que se tenga de la interpretación es lo que guiará la praxis, y luego de ahí retornar a la conceptualización misma. La segunda cuestión es qué relación existe, por lo menos me lo planteo desde ahí, entre la interpretación y el síntoma y la transferencia. En ese sentido, digamos, ¿cuál sería el fin de la interpretación, ¿no? El fin en cuanto a la finalidad. Y en este punto lo que me propongo es hacer un recorrido posible desde la Bedeutung freudiana a la topología. ¿Sí? Voy a tomar como algunos muy breves recorridos en relación a eso, y además, bueno, considero que la interpretación requiere ser minuciosamente pensada, sobre todo en los casos en los que nos encontramos frente. Me da mucho gusto que esté acá Gaby Insúa, a quien le agradezco profundamente estar, porque hoy cuando escribía esto me acordaba de vos, Gaby, en relación a cómo pensar la interpretación frente a los acontecimientos traumáticos, porque seguramente no es un tema que tenga que escapar a la pregunta que nos hagamos sobre la interpretación, porque dar sentido, buscar el sentido, explicar qué pasa con el inconsciente, y a veces la interpretación es armar la trama, es poner palabra, es alojar, es acompañar, y eso tiene efectivamente función de interpretación, es una operación, ¿no? Entonces, bueno, en función de eso me preguntaba el quehacer del analista, porque es diferente de lo que se interpreta en relación al dar sentido o buscar significados o hacer operar la significación. Y entonces ahí pensaba denominar a este encuentro el campo de la interpretación. Hay tanto campo, tal campo del goce, el campo de acá, el campo de allá. Bueno, hoy me permití hablar del campo de la interpretación, entendiendo que ahí hay un campo de operación. De la Bedeutung o de la Deutung o de la Traumdeutung, digo, ese Deutung que empieza ahí en relación al sentido freudiano, a lo que ingresa al campo del sentido, y por el otro lado lo que voy a proponer es una doble vía para tomar la interpretación teniendo en cuenta una operatoria ligada al vacío, y en segundo lugar una operatoria ligada a lo que llamo vaciamiento. ¿Sí? Cualquier cosa me van parando si no se entiende algo. En primer lugar, porque interpretar no es explicar, no se trata de comprender, ni de que el analista explique algo ahí, ni de que el analista interprete en el sentido de poner sentido, sino que hay una lógica y un tiempo, a mi criterio, en lo que requiere o en lo que hace la interpretación, porque pone en juego un modo de plantear un recorrido. Y esta lógica en algunos casos consiste precisamente en el tropiezo, y en otros consiste en armar cuerpo. ¿Sí? Y con respecto al tiempo, esto que les decía, ¿no? Un tiempo ligado al vacío, un tiempo ligado al vaciamiento, una dirección, podríamos pensarlo en términos temporales, y en función de estas propuestas, pensar entonces, como les decía, el síntoma y la transferencia, desde las lecturas que por ahí puedo acercarles hoy. Y voy a empezar por Freud. Podríamos decir que hay un primer momento en la enseñanza freudiana en donde predomina la clínica del sentido, ¿no? La interpretación de los sueños, el sentido de los síntomas, el sentido de los sueños, ligadas a una satisfacción en cuanto a la libido insatisfecha, la definición del síntoma como una satisfacción sustitutiva, y esa lectura que él propone como la lectura de un jeroglífico, en donde para él se establece allí como finalidad de la interpretación hacer consciente lo inconsciente, el levantamiento de las resistencias para descubrir en todo caso cuál es el sentido sexual infantil, podríamos decir, inherente a lo que él plantea como la formación sintomática. Luego, a partir de 1920, en su Más allá del principio del placer, me parece que ahí ya hay una relación más específica entre interpretación y trauma, entre eso que no se liga, entre eso que da testimonio de la pulsión de muerte, lo que no inscribe, lo que no hace huella. Entonces allí necesariamente la intervención, la interpretación tiene otra finalidad. No sé si van a coincidir conmigo o no, a mí me parece que Freud ahí encuentra su límite, ¿no?
no hay una formalización freudiana respecto de la interpretación en ese sentido. Sí me parece que por supuesto lo ubica ligado a los traumas de guerra, y a esa cuestión que marcaría una insistencia, la compulsión de repetición como testimonio de lo que la pulsión de muerte viene a resquebrajar ese principio del placer. Con respecto a Lacan, hay un primer momento que lo voy a ubicar dentro de lo que llamo el vacío, en relación a ese predominio de la insistencia significante, el automatón, de la operatoria de la significación, en relación a la falta de objeto, la causa del deseo, y en donde el síntoma es considerado inicialmente como metáfora, y el vacío va a ocupar allí el lugar de la iancia que permite la operación de lectura del analista en una precup, en una especie de resignificación, ahí donde todos alguna vez escuchamos ese axioma en donde al sujeto le vuelve por parte del otro su propio mensaje en forma invertida, en el mejor de los casos, y donde de lo que se trata es de un significante reprimido, de un significado, mejor dicho, en donde es necesario hacer esta articulación fantasmática, podríamos decir, en donde allí se lee ese juego significante en donde opera la significación como efecto de la operatoria significante propiamente dicha. Un segundo momento, hay más, pero yo los dividí así. Un segundo momento que es el que me interesa para situar la cuestión del vaciamiento y que tiene que ver con ese momento en el que Lacan desarrolla más bien su teorización acerca del goce de la langue, no de la operación del lenguaje. Allí toma estatuto y función la letra y un fuera de sentido. A partir de la definición, en todo caso, allí que Lacan nos presta de la pulsión como el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir, claramente esto tiene que repercutir en una modificación en la teoría de la interpretación, en la formalización de su operatoria. Paralelamente, lo que desarrolla, y sobre todo en la conferencia de Ginebra sobre el síntoma, es que el síntoma es aquello que viene de lo real, y entonces allí la interpretación se va volcando hacia la equivocación, la homofonía y a la función del corte en relación a esta. Entonces me serví de la definición que la RAE me presta de la función de interpretar. La primera de ellas es la de ejecutar una pieza musical, y ahí donde quiero invitarlos a pensar la interpretación por la vertiente de lo tonal. Ahora podríamos pensar un poco de qué se trata. La segunda definición es la de actuar en una obra teatral, y ahí me permito pensar la transferencia en su triple vertiente, imaginaria, simbólica y real. La imaginaria porque tiene que ver con creer que en algún lugar alguien sabe, no el sujeto supuesto al saber, sino poder dirigirse a alguien en ese rapport del que hablaba Freud. Luego sí, la transferencia ligada a lo simbólico como la suposición de un sujeto, es decir, que a ese saber que se articula a veces medio loco hay que suponerle un sujeto. Y luego en la posición ligada al semblante de objeto, la presencia del analista, la transferencia en su vertiente real, que es la que Lacan articula con el cierre del inconsciente. La tercera definición que la RAE me presta de interpretar es que interpretar etimológicamente tiene que ver con intermediar, significa intermediar. Entonces pensaba en lo que media, acceder por medio de la palabra a algún lugar, ¿no? A ese lugar yo me voy a permitir hoy llamarlo lo traumático, independientemente de lo que allí podamos pensar al respecto, a qué podamos ubicar como lo traumático. Siempre lo traumático es algo que tiene que ver con lo indecible, con lo imposible de simbolizar y con lo que no ha tenido posibilidad de que el aparato psíquico pueda significar algo de eso, ¿no? Tramitarlo, podríamos decir. Y a veces a los analistas nos toca precisamente prestar el cuerpo en esa dimensión. No nos olvidemos de que en la interpretación la vertiente de la ternura para mí es un pilar casi fundamental. Entonces, en ese intermediar, en ese modo de poder con la palabra tocar lo real, es deshacer quizá por medio de la palabra lo que la palabra no ha podido o bien ha podido fundar siempre mal. Por medio de esa articulación es que el saber, ese discurso del inconsciente, siempre un poco amo, pueda tocar algo de la dimensión de la verdad, que por supuesto no está en ese discurso. Entonces, por un lado, digo, el vacío, el significante, el saber, el vacío situado por el lugar de la falta, que se inscribe como la pérdida del objeto y hace función como causa de deseo en las coordenadas simbólico-imaginaria, función del lenguaje, podríamos decir.
La segunda vertiente, la del vaciamiento, del orden del fuera de sentido, del orden de lo que precisamente no puede inscribirse, lo que no cesa de no, precisamente, y por supuesto allí, eso que no quiere decir que esté por fuera del lenguaje, ¿no es cierto? Digamos, pienso en la cuestión que Lacan ubica en su versión del sujeto cuando dice ese centro exterior al lenguaje, no quiere decir que operamos sin el lenguaje, ¿no? Porque si no podríamos pensar que ahí hablamos de lo real como si de lo real no habláramos desde lo simbólico, ¿no? Lo real puro no puede ser pensado sin el recurso de lo simbólico. Entonces, por supuesto que el lenguaje está allí, solo que tiene un límite. Y ese fuera de sentido opera específicamente allí, la interpretación nos convoca en el orden, en el sentido de un vaciamiento, no un vacío. Supone otra lógica en la medida en que se dirige allí al goce. Va en contra de la significación, por eso ahí dividiría o separaría sentido de significación y se hace preciso intervenir, haciendo uso allí del tropiezo, del equívoco, de la homofonía, cuestiones que ha tomado Diego Rodríguez Tuca en la apertura del foro, por eso no voy a volver ahí, me parece que lo sitúo muy claramente, en tanto que nos servimos del tropiezo, de la falla, ya no de la falta, de la falla, justamente en esa operatoria de romper el sentido, ¿no? Esto es lo que va a tener que ver con la lengua. En 1972, en el escrito El atolondradicho, Lacan ubica la interpretación como apofántica. Apos significa fuera, y allí dice que la interpretación en realidad está hecha para hacer oleaje, para hacer olas, mover las fijezas, como modo de acceso a lo real. Entonces, en ese punto es que cobra relevancia el desarrollo del equívoco y de la homofonía. Accedemos a esas partituras de goce, también veo aquí a mi querido Walter García, seguramente este término le va a gustar, partituras de goce, y se trata allí de lo asemántico. Walter me retaría, me diría que no es asemántico o que asonancia y resonancia, como erudito, digamos, explicaría esto, por ahora me permito decir asemántico, y se torna, digamos, en este punto un viraje, se produce un viraje de la conceptualización, de la interpretación ligada a la metáfora, a esto que se dirige hacia lo real, ¿no? Lo que va al lugar de la no relación sexual, indica la imposibilidad, lo que no anda, podríamos decir. La interpretación entonces apuntará al goce, pero al goce, el goce es eso que toca el cuerpo, ¿no? Digo que me parece que si un análisis no puede producir interpretaciones que efectivamente produzcan alguna modificación al nivel del cuerpo, estaría bueno que revisemos nuestros análisis. Claro, no cualquier intervención al cuerpo, ¿no? Sabemos que hay intervenciones al cuerpo que son nefastas y de esas ya tenemos de sobra. Me refiero a las que efectivamente conmuevan ahí algo que tiene que ver con esa relación bien fijada entre goce y cuerpo. Lacan dice en algún momento, ¿no?, que el cuerpo está hecho para gozar. En ese sentido, entonces, la interpretación se va a presentar siempre como algo heterogéneo al sentido, en tanto apuntará a esas marcas. Entonces, punto número 1, podríamos pensar en relación al vacío, esa cura que parte de la articulación significante, del sujeto barrado, del registro predominantemente simbólico imaginario, la función de la significación. La segunda, la del vaciamiento, la pienso desde el ser hablante y estas marcas, que se hará preciso hacer un desgaste, una erosión, una sedimentación de la operación de la palabra, del significante, para que eso vaya escurriendo sus letras de goce, es decir, en una operación de lectura que la interpretación ofrece, ahí donde cuando el analista lee, escribe. Una escritura se presenta, se precipita. En este punto, digamos, es que vamos a ubicar que allí el significante envuelve lo real, pero no lo alcanza. Y en ese punto siempre queda del cuerpo un resto, sin poder recubrir, pero al que no se llega sino por la vía del lenguaje, de la palabra. Es por eso que la topología, por lo menos a mí me sirve la topología para eso, no para entender la topología, pues no la entiendo, pero sí me sirvo de la topología como para poder pescar algo de lo que puede plantear Lacan en relación a la interpretación. El analista en esa operación de lectura efectivamente produce
cierta escritura, ¿no? En ese entre analista y analizante se va produciendo una escritura. Entonces el recorrido podría ser esa interpretación que va de las formaciones del inconsciente a la sonoridad de la lengua y a lo imposible de decir. Dimensión real del inconsciente y de la transferencia, por supuesto también del síntoma. El sentido aquí entonces es lo que tapona, y con esto me parece que tendríamos que tener ciertos cuidados, y la interpretación allí funciona siempre como corte, como lo que abre, como lo que posibilita. Ahí donde el discurso adormece, el corte podría ser lo que tal vez despierte. Bien, traté de ser lo más rápida posible. Está buenísimo, Florentina, está hiper claro, una ponencia impecable, impecable. Bueno, después iremos a las preguntas con los dos. Ahora, si les parece, pasamos a la otra ponencia y después abrimos el debate. Muy bien. Adelante, Francisco. Gracias, Florentina. Muy bien. Pues es una alegría estar acá, de veras. Y como les decía, un poco de miedo y ahora voy a decirles a qué me refiero con eso. Eh, lo que yo voy a compartirles, igual muy breve, tiene que ver con un trayecto y un hablar desde una especie de exilio. En mi formación como analista pasé por formarme con los exiliados argentinos y uruguayos acá en México en los 80s, 90s. Me hice muy lacaniano. Estuve en análisis con alguien que resultó ser una persona horrible y después con alguien que resultó ser una gran analista. Sin embargo, también de mi trayecto de análisis concluí con el tiempo y con el acompañamiento muy amoroso, muy lindo que algunos años tuve de François Dawan y Jean-Max Codillier. Y con el profundizar en la clínica del trauma, estaba muy atento. Deseaba que Florentina siguieras hablando más de ese tema de lo del trauma, porque a mí me concierne muchísimo. Y en ese pasaje me di cuenta que mis análisis no habían tocado algo del orden del trauma. No habían ni siquiera mirado o olfateado algo que estaba ahí atravesándome del orden del trauma infantil. Y a eso que yo sí me atrevería a llamar un fracaso de mis análisis, sumo pues una mirada crítica. Ustedes lo vieron cuando Gaby me decía, ¿cómo te presentamos, Francisco? Pues tengo que hablar de lo que hago. Yo hago clínica como loco media semana y soy activista político media semana. Estoy absolutamente involucrado en el activismo ciudadano de derechos humanos, etcétera, defensa de territorio y ambiente. Y en esa inevitable beta crítica que no la puedo dejar. Hay cosas de la práctica, de los grupos psicoanalíticos, de los discursos psicoanalíticos que he visto los últimos años con enorme distancia, lo cual me ha tenido con mucha dificultad para compartir en grupos de psicoanalistas. Por eso esto para mí es como algo que ocurre muy poco y que me da mucha alegría, pero también mucho miedo, porque me he autoexiliado del lacanismo. La última vez que estuve perteneciendo a un grupo lacaniano les decía, oigan, qué bueno que me invitaron, pero yo no soy lacaniano. Sí, no hay problema, Francisco. O sea, era un no lacaniano en un grupo lacaniano. Y ahora van a ver a qué me refiero con esto. Cuando el tema de la interpretación se propuso, mi primera reacción fue, ¿yo qué demonios voy a decir? Yo no estoy en capacidad de establecer, de estructurar un discurso como lo ha establecido Miguel, Diego, Florentina recién, porque no es un tema que haya estado estudiando en los últimos tiempos, mucho menos cercano a Lacan, ¿no? Pero pasados unos días dije, no, a ver, sí hay cosas que yo quiero y tengo que decir respecto a esto, y que conciernen al terreno, a la cancha, no a la teoría. Y que son enunciadas desde esta especie de exilio que he asumido y que les voy a transmitir hablando así, desde la cancha, desde como en el fútbol, donde están las patadas y los comentarios y las mentadas de madre al árbitro.
Em, Cuando escuché la palabra interpretación, repensándola, lo que vino a mi mente fue lo que encuentro primeramente como supervisor, eh, llamémosle así. Es decir, al volverme un psicoanalista un poco viejo, hay colegas que me buscan para supervisar. Y entonces, lo que constato una, otra y otra y otra vez es que persiste, y aquí hay vasos comunicantes con lo que acabas de desarrollar, Florentina, eh, una, una, ¿qué pasó? Escuché una voz, espero que no sea mi cabeza. No, me parece que Este, hay alguien que, ahí está, ahí lo apagó. Había ahí un está. micrófono Ah, encendido. muchas gracias. Sí, un imaginario muy construido de que precisamente ser psicoanalista, y aquí jugando un poco con el teatro, interpretar a un psicoanalista, ser el personaje de una o un psicoanalista, tendría que ver con que en algún momento ese colega, esa colega estaría en condiciones de enunciar algo del orden del sentido, aún oculto en un sinsentido, no en un vaciamiento del sentido, en una ruptura del sentido, pero lo que se imaginariza es al paciente le va a dar un temblor y va a causar una revolución. Y entonces, si yo no estoy siendo capaz, me dicen las personas que acuden a acompañamiento clínico, de producir esas caídas de 20, esos momentos, esas que se presentan casi como epifanías en el imaginario, en el discurso, ¿no? De los mismos pacientes entre sí o de nosotros en los pasillos, es como, entonces no debo estar siendo una buena analista porque no produzco interpretaciones geniales. A eso se suma una serie de supuestos restrictivos que tienen que ver con una lista que no sé de dónde sale, bueno, sí sé, viene de la academización de la transmisión del psicoanálisis y de la deontologización de lo que tendría que ser una reflexión ética del psicoanálisis, en la que lo que se propone es un psicoanalista no hace esto, no hace esto, no hace esto, etcétera, 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 una larga lista. Entonces, las personas que acuden a que les acompañen, lo que llamaríamos supervisión, lo que encuentro es que están angustiadas todo el tiempo porque su desempeño, su performance clínico no es el de un psicoanalista y es más, confiesan como si se tratara del confesionario religioso que han cometido errores que se los plantean como transgresiones a este código deontológico que pues, en algún lugar no sé quién escribió, ¿no? Y esa es una de las primeras, esa es la primera imagen que me aparece con esto de la interpretación, asociando libremente a partir de la invitación de Diego, Lara, Miguel, Gaby. Eh, la, la segunda, la segunda cosa que aparece en mi mente respecto a este tema tiene que ver, y me auxilio del nombre de una página en redes sociales que llevan unos colegas geniales, no sé si la sigan poniendo, que se llama Sabelotudos del Humor Psicoanalítico, que me atacaba de la risa. No los conozco, no sé quiénes son, pero creo que tienen muy buen sentido del humor. Me vino a la mente esa palabra de los sabelotudos y también lo relacioné con una publicación en tu muro de Facebook, Florentina, que ahora que entramos en contacto, pues hacías una observación política sobre cierto colega, ¿no? Y entonces pensaba yo, ¿cómo aún también en ese orden del muy en lo imaginario, pues, hay una idea de que los psicoanalistas, además de producir interpretaciones geniales en el consultorio, tendríamos que ser unos sabelotudos. Yo supongo, no lo sé, me lo dirán, hay muchos colegas de Argentina acá, yo supongo que es un juego entre sabelotodo y pelotudo, no lo sé, al menos así lo imagino. Entonces, eh, esa idea de que los psicoanalistas tendríamos además que ser unos sabelotudos de la vida, que tendríamos que producir grandes discursos sobre lo social, sobre la mujer, sobre el sexo, sobre el goce femenino, Ya no está tan de moda, pero hace muy pocos años muchos colegas varones estaban hablando sobre el goce femenino, recolectando dinero
y cogidas fáciles. Entonces, a mí me parece también oportuno pensar, ¿hasta qué punto somos intérpretes y hasta qué punto retomar esta propuesta freudiana y lacaniana en sus estilos muy distintos de también ser unos atentos lectores interdisciplinarios o como se pueda llamar desde el psicoanálisis, que tanto se ha convertido en una interpretación en el sentido teatral otra vez, en una interpretación de que somos aquellos que podríamos decir cosas geniales para convocar a grandes tribus y de ahí obtener favores diversos o reclutar pacientes. En la cancha, eso acá hasta hace poco tiempo pasaba mucho, ¿no? Y por lo visto en Argentina igual. ¿Qué, qué sentido podría tener eso para nosotros? Y mi gran pregunta es, ¿qué relación tiene esto con la forma en que estamos transmitiendo la teoría, armando la teoría, construyendo la reflexión teórica? Y me parece que, al menos es mi apreciación, nos hemos perdido en el delirio teórico, dicho con cariño, pues, o sea, no despectivamente, sino nos convertimos en una agrupación que genera sobreentendidos y que, por supuesto, tiene gran sentido hacer construcciones teóricas y entre más finas mejor, pero ¿a dónde nos llevan? Sí, en la clínica y en las supervisiones sigue ocurriendo que las personas jóvenes que se integran a hacer una práctica psicoanalítica siguen pensando cosas eh, tan que no tienen que ver con todo esto que acabas de decir, Florentina, ¿no? Y tienen que ver más bien con una, como les decía, lineamientos deontológicos e imaginarios de producción epifánica. Em, yo intento ser un psicoanalista lo más budista posible. Creo que lo que se olvida con todo esto, y es que en las supervisiones se termina tratando del psicoanalista y su angustia, y no del paciente o del analizante, creo que lo que se nos está olvidando es tener una atención plena, paciente y amorosa y tierna, retomando Florentina, de las personas que escuchamos. Creo que escuchamos muy poco. Al menos, como dice Joaquín Sabina, este es el blues de lo que pasa en mi escalera. No, no estoy generalizando, no sé qué les pase a ustedes por allá, pero yo lo que encuentro es eso. Y me parece triste, por eso estoy en una especie de exilio. También, otros dos puntos para terminar. Uno de ellos, por supuesto, creo que hay que seguir trabajando la clínica del trauma y a mí por eso siempre hago homenaje a mis maestros Dawan y Godelier porque creo que hay mucho trabajo por hacer para formalizar aquello que tendría que ver con nuestra posición en la clínica del trauma y me parece que no da el lacanismo, o no el lacanismo hasta donde yo lo conozco, porque no he leído todos los seminarios ni todos los escritos, pero siguiéndoles y creo que al escucharles, considero que en ese sentido sí soy lacaniano porque entiendo casi todo lo que dicen o creo hacerlo. Me parece que hay una deuda con eso y a eso he estado abocado los últimos tiempos y me parece que, bueno, que habría mucho que hablar al respecto, no lo voy a abordar ahora. Por último, esta mirada que les comento, que me permite la distancia y el involucramiento constante en lo político, dos anotaciones. En años más o menos antes de la pandemia, un grupo de colegas emprendió la reflexión sobre el psicoanálisis y lo político. Genial, me pareció una convocatoria genial. Y me di cuenta, sin embargo, y es una especie de decepción, pero muy comprensiva en este caso, de que los colegas no sabían nada de política. Y estaban intentando hacer interpretaciones del momento social desde la teoría, sin una praxis, sin una práctica, praxis en sentido marxista, sin una práctica.
en un sentido más lato, en el sentido, en la acción política. Y la política, como el psicoanálisis, es una práctica. Quien no está ahí haciendo cosas, hablando con otros, incidiendo, estudiando la estructura del Estado, qué significa la democracia, qué momento histórico vivimos y por qué, pues qué puede decir sobre ello. Y creo que ahí, por lo menos, descubrí en ese grupo de colegas, en el que por supuesto me incluyo en la autocrítica, eh, descubrí una gran humildad, pero en muchos otros, en los abelotudos no, en los abelotudos no. Hace poco hacía una publicación y yo en redes sobre los peligros de la vuelta de los nacionalismos, porque acá en México vivimos una creciente de militarismo bastante preocupante, y un colega me confrontaba diciendo, no, no es así, porque estamos en un momento en que más bien hay una caída de los referentes unitarios que convocan a la tribu a reunirse en las tradiciones. Entonces, la teoría dice, y claro, yo he leído eso, estoy de acuerdo en que en cierta dimensión ocurre, pero reducir el momento y negar un elemento tan patente y claro como la vuelta de los nacionalismos, los fundamentalismos, en todos lados, ustedes lo saben, en Argentina gravemente, en México gravemente, en Brasil, en el Estado de Israel, etcétera, Estados Unidos. Pero bueno, el apunte es por esto, o sea, no podemos saber sabelotudos que por estudiar psicoanálisis, filosofía y muchas otras cosas, hablemos de política, sino tenemos una praxis política, me parece, esto dicho desde el exilio en la praxis política. Y para lo que respecta a la clínica, un último trazo, creo que a veces también tendríamos que pensar a partir de una reflexión profunda de la producción de nuestro momento social, desde la referencia que ustedes quieran, el marxismo será un poco, ya no lo sé, pero a veces me parece que la interpretación no es pertinente. Es decir, que hay momentos clínicos en los que se podría indicar, sugerir con nuestra labor interpretativa un camino hacia lo intrasubjetivo, hacia lo intrapsíquico, cuando en realidad lo que está gravemente en juego, lo que está determinando y a lo que habría que echar una mirada es a la producción, a los factores de producción social de esa situación o de ese padecimiento. Y que no sé si los psicoanalistas tendríamos la potestad de decirle al paciente esto que me estás diciendo tiene que ver más con el machismo de tu entorno que con tu complejo de Edipo, ¿no? Estoy hablando en términos muy torpes, lo sé, pero por lo menos creo que a veces tendríamos que reservarnos de dirigir al paciente, además con toda esta psicologización que hace que ahora la gente llegue autodiagnosticada y sobreculpabilizada, y etcétera, lanzarla a una exploración de las aparentes causas o caminos que le conducirían al análisis de su historia y lo inconsciente que hubiera entramado en ella. Al menos a veces me parece que habría que detenerse cuando lo social, los determinantes sociales y políticas de su entorno son las que están determinando su sufrimiento. No lo sé, creo que es una enorme discusión que se podría hacer ahí. Dejo ahí estos trazos, espero haber sido más o menos claro porque eh, pues lo intenté compactar. Ya se pondrá quizá bueno la discusión. Muchísimas gracias, Francisco. Abrimos el espacio para participaciones, preguntas. Pueden levantar la mano para hacerlo un poquito más ordenado. Y también en el chat, sin problema, puedo yo estar leyendo las preguntas por cualquier cosa que no tengan micrófono o forma de comunicarse, ¿cómo se dice? Ahora sí que el diálogo se presenta desde lo escrito y desde lo hablado, ¿no? Entonces, tenemos mano levantada con Gaby Insúa. ¿Es correcto? Correcto. Hola a todos y todas. Qué lindo esto, por favor. Qué lindo esto. Gracias, Diego. Gracias, Miguel, por el armado de todo este encuentro. Desde que comenzó la pandemia tan tremenda y trágica, Latinoamérica se ha unido mucho más en un psicoanálisis que mira hacia adentro,
hacia nosotros y no tanto hacia el primer mundo, y esto es maravilloso. Floren, bueno, cosas que tengo acá que tengo ganas de decir. Y Francisco, nos seguimos en las redes, no nos conocemos mucho, pero tenemos maestros en común. Nombraste a François y nombraste a Jean-Max, son mis maestros sin duda, el querido Jean-Max y recordado, y François, bueno. A ver, François suele decir, o dijo una vez en una de los seminarios que fui a escucharlas, dijo, yo sé que lo que a mí me interesa a lo mejor no le interesa a la mayoría del psicoanálisis, ¿no? Y este margen del que vos hablabas, yo me encuentro absolutamente en el mismo lugar. Así que bueno, ahora te digo alguna cosa que pensé, pero Floren, qué linda manera tan cálida y tan cercana de hablar acerca de algo tan que de repente parece etéreo y sin embargo es tan contundente como la interpretación, ¿no? Qué lindo, qué modo tuyo tan tierno, tan cercano, tan poco críptico, así que nada, fue precioso escuchar. Y bueno, coincido con lo que dijiste. Ahora, hay una cosa que dijiste, vos dijiste, en 1920 Freud encuentra su límite, y yo ahí dije, en realidad me parece que lo que encuentra, gracias Diego, lo que encuentra es el límite de que no todo es interpretable. Lo que decía Francisco recién, no todo es interpretable. Lo traumático como acontecimiento, digamos, ¿no? El psicoanálisis lo venía interpretando, y él también, al modo, digamos, de que todo, de que era interpretable. Y después lo que pasó, cuando Freud ahí en el 1920 dice, pero no todo, ¿no? Más allá, dice. Después lo que fue pasando es que el postfreudianismo, el lacanismo, y estamos diciendo el lacanismo, ¿no? No estamos diciendo alguien que estudia Lacan, de alguna manera, gracias Ana, de alguna manera también hizo lo mismo. Como yo suelo decir, hizo tanto lo mismo que, por ejemplo, edipizan el abuso sexual en las infancias y adolescencia, ¿no? Fantasmatizan algo que no tiene nada que ver con el fantasma, que es el horror de un delito sobre un cuerpo que está transitando la sexualidad infantil. Bueno, entonces, eso, y Floren, cuando hablas de lo tonal, cuando hablas del oleaje, son todas esas cosas las que, ¿no? Tendríamos que pensar cuando pensamos en la interpretación, ¿no? Es decir, la fuerza de la enunciación, no solo el enunciado. Marcar algo de esto de que en todo caso lo que hacemos es producir oleaje significante, ¿no? Ninguna cosa genial, digamos, ¿no? Y bueno, me pareció precioso la manera cercana en que dijiste todo esto, y te lo agradezco una vez más. Yo te escucho, te conozco mucho. Y Francisco, eh, yo lo que pensaba con todo lo que escuché, por otro lado coincido tanto. Mary Langer, una gran psicoanalista argentina, cuando vino a la Argentina, Argentina en realidad había nacido en Europa, pero se hizo muy argentina. Cuando vino a la Argentina tuvo que callarse. Ella venía haciendo psicoanálisis desde una posición feminista y marxista. Y cuando vino a Uruguay primero y después a Argentina, tuvo que callarse porque si no en la APA en ese momento le decían que no podía decirse así, que no podía hablar de eso, hasta que un día dijo, no, 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 no se excluye ser psicoanalista y ser feminista y ser marxista. Digamos, quién es como, a mí me ha pasado, y me imagino que a Francisco también, y a otros y otras aquí también, me ha pasado que cuando empecé a expresarme en las redes, lo que siempre hice en la vida cotidiana por fuera de las redes, que es expresar mi posición en relación a los derechos humanos, a la política y demás, es que me decían, no, no, pero colegas, colegas de recorrido, no, no, pero un psicoanalista no habla de eso, porque si no, entonces eso se empasta para el paciente cuando viene el paciente, entonces sabe nuestra posición política. Realmente me parece que Ulloa dio en el clavo cuando dijo que no somos analistas, sino que estamos analistas cuando hacemos nuestro trabajo, y que ese analista, si tiene una posición ética clara y si sabe quién es en su subjetividad, no se van a confundir, y el paciente tampoco, ¿sí? Con lo que uno diga. Pero creo profundamente, ¿sabes qué, Francisco? Que en todo caso, estar en el margen. Yo no estoy en ninguna escuela tampoco, digamos, aunque creo que tengo una formación muy vasta en lacaniana y freudiana y winnicottiana y dawaniana, pero me parece que estar en el margen o exiliado, como decís vos, tiene que ver con no creerse de ninguna manera una posición amo, ¿sí? Con no sostener una posición amo.
Ese me parece que es el verdadero borde, margen y litoral interesante para estar. Y entonces pensaba, ¿no? Claramente no me puedo concebir como psicoanalista sin ser feminista y bueno, sin tener una posición clara y sin ser socialista. Por lo tanto, esa dicotomía en realidad la hicieron quienes quieren seguir sosteniendo que el psicoanalista está por fuera y como en un lugar beatífico que me resulta horroroso, o en un lugar superior. Y entonces, ligando con lo de la interpretación, solo diría, Francisco, bueno, coincido tanto con lo que dijiste, que no sé, yo sé que vos militás mucho en lo que tiene que ver con el medio ambiente, la cuestión del agua y todo lo demás. Yo milito mucho en lo que tiene que ver con los derechos en relación a la diversidad, bueno, a muchas cuestiones. Em, lo que me surge es que lo que está diciendo Francisco, no puede haber una interpretación, digamos, no hay una posición, digamos, donde un analista interprete si está en una posición amo. No hay ninguna posibilidad. Así diga una cosa que le parezca maravillosa. Pero si siente de alguna manera que él está en un otro lugar, por fuera de eso que está pasando, François Dawan dice que para poder trabajar con lo traumático tenemos que meternos en la zona catastrófica, ¿no? Que se arme una zona de catástrofe entre lo que trae el paciente a contarnos del acontecimiento traumático y nuestro propio trauma. Si un analista se queda por fuera y desde allí dice una cosa que él supone o ella supone que es una interpretación, nunca será una interpretación. Digo, me parece que te escuchaba decir y yo entiendo eso. Y opinar sobre política, sobre derechos humanos, sobre lo que opinemos, me parece que es justamente poder tener un lugar que Alush llamó cualquiera, ¿no? Y no es el lugar de estar por fuera. Así que, bueno, nada, eso me propiciaron más cosas, pero por supuesto quiero escuchar a los compañeros y muchas gracias por lo que han transmitido. Muchas gracias, Gaby. Tenemos, bueno, Walter García se despide, tiene otros asuntos, pero ya nos escuchará cuando le llegue la transmisión. Florentina, adelante. Bueno, vamos a empezar a confesar, Fran. Estuvimos mandándonos audios a ver de qué iba a hablar cada uno para que no se nos superpusiera. Y por eso arranqué diciendo que me daba mucha alegría que Gaby pudiera estar acá, porque no fue armado tampoco, pero bueno, los dos sabíamos y en relación a esto, me parece que está muy bien acercarnos al budismo. Yo te acompaño, Francisco, con muchísimo gusto, porque además me interesa mucho más el silencio búdico que el palabrerío de los sabelotudos. No quiero, esto va a quedar grabado igual, no quisiera, igual yo soy Aluinzúa, me hundo sola, ¿no? Estoy en la cuna casi de un lugar, estoy en las orillas de los sabelotudos, estoy en un lugar donde se acaba de hacer una reunión, sabelotudié un rato, y me pasó que les cuento esto porque viene, me parece, relacionado con lo que contaba Fran y la apreciación de Gaby. No, nadie dejó de preguntarme en ningún momento a qué escuela pertenecía, ¿no? Porque uno cae a Gaby como homeless, ¿no? Como encima me di el lujo de presentar, con lo cual todo el mundo que me escuchaba, que afortunadamente fueron muchas personas, algunas no tan afortunadas como suele pasar, me preguntaban, ¿vos a qué institución perteneces? A ninguna, muchas gracias. ¿De qué institución sos? ¿Qué escuela convocante? ¿Bajo qué? ¿No? Es esto, ¿no? Y un poco, a mí me parece que ahí un poco lo que decía Francisco, es en ese punto donde yo sostengo mi política. ¿Esto obviamente nos deja fuera de muchos lugares? Claro que sí. Como diría Kiko al cabo que ni quería, ¿no es cierto? También podría ser eso, como que, bueno, no me interesa y hago lo que... Y entonces en este punto pensaba, me hiciste pensar, Francisco, algo que tiene que ver con cuando hablaste del exilio y pensaba en lo extranjero, ¿no? ¿En qué es en todo caso lo que desde la interpretación a veces no podemos darle lugar hospitalario?
que es esa acción, que es verdad que acá, por lo menos en Argentina, hoy hablar del hospitalario es hablar de que no hay un solo presupuesto en los hospitales, pero digo, en el origen del término hospitalario es hacerle lugar a eso, ¿no? Qué lástima que Walter se fue, bueno, después escuchará la grabación, pero me parece que es todo lo que nos pasa con el autismo, es todo lo que nos pasa, ¿no? Porque en todo caso, la política de la segregación es mucho más fácil, ¿no? Porque lo segregatorio va en la línea de rechazar lo que en el otro veo, ¿no? En relación a eso mismo ajeno de mí mismo, podríamos decir. Y claramente que en lo sabelotudo hay muchísimo de eso, y creo también, Francisco, que en las intervenciones, y esto es una opinión por ahí personal y con lo que yo me encuentro también en quienes supervisan, me parece que a veces nos equivocamos quiénes somos los que estamos a cargo de la supervisión. ¿Eh? No quisiera, porque entiendo la angustia a la que te referís, pero a veces parte del mismo discurso del supervisor, creer que el supervisor es el que supervisa. Y a mí me han llegado analistas a supervisar que han padecido de las más aberrantes frases, ¿no? Al estilo de, sos demasiado kleiniano, demasiado freudiano, no interpretás bien, no decís bien esto, no entendiste nada, no escuchaste, ¿no? A veces también eso lo reproduce la escuela con L mayúscula y sin tachar. Entonces me parece que eso también tiene que ver con un imperativo de poder. Simplemente les comparto, si tienen ganas alguna vez, Byung-Chul Han, la desaparición de los rituales. La otra vez un filósofo me dijo que Byung-Chul Han no calificaba para ellos como filósofo. Para mí es uno de los grandes lectores de la actualidad, sí los hay. Y él tiene un libro maravilloso que se llama La desaparición de los rituales, y ahí habla precisamente de lo que hace comunidad. Parece mentira, dice que estando en la era de la comunicación hagamos tan poca comunidad. No hay nada que nos permita un signo, ¿no?, de reconocimiento para la hospitalidad, a propósito de eso, ¿no? Cómo alojar al extranjero, él ahí lo desarrolla muy bien en relación a esto de la producción social y la producción de subjetividades. Gaby, por último, te contesto esto. Gracias por ese... Tal cual, leí horrible, el límite de Freud, ¿no? Es tal cual, el límite que Freud encontró y que nos dejó la pista para seguir pensando. ¿Sabes por qué me agarra a veces esto de seguir reclamándole al padre? Ya me voy a ocupar de esto en mi análisis, gracias por ubicármelo. Esta cuestión de que me dejó ávida clínicamente, de eso quise decir, ¿no? Como que me hubiera, pero es verdad, me hubiera gustado, ¿no? El ideal. ¿Qué no me dio, papá? Así que gracias por ese ojo, te lo agradezco para seguir pensando. Muchísimas gracias por las participaciones. Me parece que el hablar desde la teoría, desde la práctica y desde todas estas instituciones que se han permitido ser eh, este amo que decía Gaby, ¿quién soy yo para decir es o no es? ¿Quién soy yo para decir está bien o está mal una participación? Todos somos investigadores de nuestro paciente, finalmente. Y ahora el supervisor se convierte en investigador del investigador. Entonces, esa línea en donde se nos olvida que sí somos investigadores y la cuestión es que el ser humano o la persona, vamos a concretizar, el sujeto de estudio en el análisis, en el consultorio, vive en un mundo politizado, con políticas ¿cómo se llama?, de ambientalistas, con políticas incluso de alimentación. O sea, creo que no podemos hablar del paciente sin el mundo que lleva encima, sin la economía, tenemos que ser investigadores de ello, un poco todólogos, sí, pero del entorno de nuestro paciente. Por ejemplo, ahora yo trabajo con jóvenes de 15 a 19 años y me toca hacer esa investigación de los jóvenes con los que trabajo, en particular, cuáles son incluso sus canciones, lo que les gusta, lo que no les gusta, y además no solamente es en lo superficial, sino en lo profundo. ¿Qué les significan esas canciones a ellos para tener entornos violentos, para tener entornos
de la normalización de la violencia y de las prácticas abusivas, ¿no? Y de todo esto, nos tenemos que meter, bueno, en este caso yo en lo personal me tengo que meter en esta área de la violencia social que está provocando incluso que un exalumno mío haya tenido que matar a su pareja, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ocupa a nosotros. Como para mí, por ejemplo, este hecho fue, o sea, yo me solté a llorar cuando supe la noticia de que un alumno mío que había yo tenido en preparatoria, había cometido este crimen, ¿no? Y que además la chica que muere también fue alumna nuestra, entonces, eh, claro que me atraviesa como persona, como docente que me cuestiona y precisamente en la pertinencia de ¿cómo se llama? De incluir, incluso en un ambiente que también incluyo el psicoanálisis en el colegio, o sea, estoy haciendo una mirada psicoanalítica desde el aula, que también podría ser muy cuestionable y todo lo que tú quieras por las personas que podrían decir, no, el psicoanálisis no va ahí, ¿no? Y tengo que hacer este análisis y cómo hacer para transmitir a mis alumnos que la parte violenta de las comunidades en las que ellos viven, cómo desprenderlos de eso, ¿no? Y eso es, bueno, algo que a lo mejor para mí como psicóloga, como docente, pues está siendo atravesado y no puedo ser ajeno a ello. Y bueno, no sé si alguien más tenga alguna participación, alguna pregunta directamente a alguno de los ponentes, no sé, que le pueda levantar la mano o hablar directamente en el micrófono. Sí, Y yo también quería, sí, Diego. permiso, Gaby, ¿cómo estás? Yo quería hacer un comentario en relación a la ponencia de Florentina y de Francisco, de los dos, porque me quedé pensando en articular desde el problema de las instituciones. Bueno, con Florentina somos outsiders y evidentemente Miguel también, y me parece que el exiliado de Francisco puede estar en la misma categoría. No somos outsiders, como Mallarmé, que decía que escribía en huelga con la sociedad. Eh, Quería articular entre estas ideas que fueron surgiendo algo que se me arma de este modo, ¿no? Digo, se tendría que preguntar, ¿desde dónde y para qué? ¿Desde dónde se arma la teoría y para qué se arma la teoría? ¿Y desde dónde uno atiende a un paciente y para qué atiende a un paciente? ¿En qué sentido? En que uno puede pensar que atiende a un paciente porque le duele, ¿no? Algo le duele. Ahora, si uno escucha desde la teoría solamente, no escucha el dolor. O sea, va buscando coincidencias teóricas de eso que aparece como un puro discurso. Ahora, un discurso es un cuerpo. Digo, si uno evita o está impedido de escuchar el cuerpo en tanto doliente, va a escuchar solo un discurso teórico o una coincidencia teórica del discurso del paciente con un compendio exacto. ¿Y desde dónde se arma la teoría? Porque también ustedes planteaban algo que es muy interesante, que las instituciones son digamos, masturbatorias. O sea, generan una especie de, eh, perdón por la palabra, por ahí la palabra no sé si era la indicada, pero genera una especie de sinergia en donde se retroalimenta la teoría en tanto la teoría se reproduce, o sea, hay un apareamiento de teorías con teorías, ¿no? Y no una relación al padecimiento de la época inclusive, ¿no? Que, bueno, uno puede pensar que no es lo mismo la idea de histeria victoriana a la actualidad. Inclusive habría que poner en jaque el concepto de histeria, pero digo, no termina de haber una relación franca entre la clínica y la teoría, y la clínica como en el espíritu freudiano, proveedora de la posibilidad teórica. Termina habiendo una retroalimentación de la teoría, en donde los tomos se reproducen entre sí.
bueno, por ahí la gran posición ética de nuestra época sea volver a la clínica, algo tan básico, por ahí lo rupturista, lo vanguardista, es volver a la clínica, volver a pensar la teoría desde la clínica, que es lo que estamos haciendo algunos, ¿no? Claramente, Florentina, Lara, Miguel, bueno, por lo que escucho Francisco también, Gaby, quien les habla. Bueno, nada, quería comentar esto, que me parece que es una pregunta válida, ¿desde dónde y para qué la teoría y la clínica? Ujú. Ahí Creo que puedo, no. Ah, ya te sí. interrumpí, Miguel. No, dale, dale. No, dale tú, porque Es fuiste que, es que interrogado. engancha, es que engancha con lo que dices, Diego, y con algo que decías, Gaby. Les comparto mi aventura. Mi aventura estos últimos años es no hablar en lacanés. Me recuerdo una obra de teatro sobre Niels Bohr que vi hace los 90 y retomaban del personaje histórico de Niels Bohr, del físico, que él decía en palabras llanas. Y a mí me ha resultado bien. Me ha resultado bien para transmitir, para acompañar a otros colegas, para acompañarme yo. Y, y me parece que ayuda para romper esto que tú retratas muy, muy bien, Diego. Y creo que, por ejemplo, algo que me funciona muy bien es un poco retomando lo que acababas de mencionar, Gaby, de tu quehacer con los chicos y entre la institución y la clínica y todo esto, es que tenemos que preguntar. Yo lo que he notado es que los analistas de pronto no preguntamos. A lo mejor escuchamos con mucha atención, pero no hacemos preguntas. Yo no sé si exactamente yo diría que somos investigadores del paciente, pero sí creo que nos tenemos que inspirar un poquito en los etnógrafos y hacer esa especie de ingenuidad de no pertenezco a esta cultura, tengo que preguntar muchas cosas, porque si no hago operar ese lugar, voy a dar por hecho. Yo escucho en los colegas que acompaño que dan por hecho un montón de cosas y en el límite hasta hacen operar sus prejuicios de clase o de academia o lo que sea, en vez de preguntar. Mi paciente es mormón. Bueno, ¿qué sabes de los mormones? Bueno, puedo leer un libro, pero también le puedo preguntar al paciente, cómo vives eso? ¿Qué es para ti que eso de ser mormón? ¿No? Y creo que en ese sentido, más que investigarlo, creo que vamos de la mano con los pacientes o codito, codo a codo, haciendo viajes. Yo lo veo como un viaje un poco en esta inspiración tuya, Diego, de que para dónde y para qué hacemos clínica. A veces hasta el sufrimiento, por supuesto, siempre es el referente inevitable, pero a veces pienso, ni siquiera el sufrimiento, es como un viaje en el que primero hago preguntas, luego ya estamos en condiciones de hacernos preguntas, como generar un campo en el que se puede compartir la pregunta, como hipótesis, por ejemplo, que se puede parecer mucho a una interpretación, pero que es una pregunta. Y para llegar a esto que tú mencionabas, Florentina, hace rato, para poder llegar a esos lugares en los lugares de devastación, los lugares traumáticos, los lugares que no tienen palabra, o que las palabras están rotas, como decían Codiler y Dawan, ¿no? Las palabras son cosas rotas que no sirven para decir y quedarnos a veces a un lado del paciente frente a ese umbral de lo indecible y solo poder estar ahí a veces y respirar y decir, no voy a salir corriendo, nada más, ¿no? Como un viaje, no sé, ahí la investigación no me suena mucho, es como acompañar en un viaje y ver qué pueden producir esos dos sujetos y esos dos inscripciones traumáticas o no inscripciones traumáticas de cada uno ante ese umbral, ¿no? Bueno, acá dejo. Miguel Grasa. Creo Sí, que tiene levantada la mano aquí Rodolfo León, ¿no? sí, Sí, Rodolfo Rodolfo. León, y tenemos No, una no, pregunta no, en el chat, sí, entonces le damos. también. Yo también quiero comentar algo, pero Sí. primero Rodolfo y los otros, ¿no? Ujú. Adelante, Rodolfo. Si estás, Rodolfo,
presenta tu imagen, no seas vampiresco. No sé si le está fallando O quizás su audio o... esté fallando, quizás. ¿Sí está, Rodolfo? O quizá mientras Rodolfo Si quieres leer empieza la su pregunta. participación, está la pregunta de Cristina Fuentes. ¿Podrían explicar lo de la ternura y la escucha atenta? A mí me fue mejor cuando el analista fue parco, frío y distante. Cuando tuve un analista muy cercano, se volvió como mi padre y se le pasaba la mano, es decir, empezó a maldecir a todos los que me hacían daño. Digamos, se volvió mi protector y cómplice, pero eso no me ayudó a llegar a mis heridas más profundas. Bueno, voy, porque mencioné yo la ternura, así que recojo el guante. Me parece que esto que muy bien traes, Cristina, en primer lugar, tiene que ver, me parece, con la transferencia, ¿no? Así como así te diría, es tan necesario tener un papá protector que cuando no se tiene, así como a falta de pan, buenas son las tortas, a falta de un padre protector, qué bueno que un analista pueda hacerlo. Claro que entiendo a dónde vas con tu pregunta, entonces voy a responder con un breve ejemplo, a ver si por ahí esto ayuda. Hace un tiempo atrás, una paciente estaba haciendo un movimiento para ella muy importante que tenía que ver con estos actos de separación, ¿no? De una relación muy particular, muy especial con su madre, y entonces en el afán de querer armarse su casita y mandar a hacer un juego de sillones, la madre le indica dónde tenía que hacer el juego de sillones, y entonces ella no quería hacer los sillones donde la madre le decía, entonces finalmente decide hacerlo en otro lugar. Y ahí hubo una serie de avatares, demoras en la entrega. Primero le entregaron un juego de sillones que le habían hecho con un color que no era precisamente el color que ella había entregado. En un momento imaginó que la fábrica de sillones podía ser trucha. Entonces se lo comenta a la madre le dice, jodete, ¿no? Jorobate, es lo que te mereces, porque entonces elegiste mal y no fuiste donde yo te dije, ¿no? Y esto a ella la angustiaba profundamente porque terminaba casi teniendo que constatar que se había equivocado por no haber ido a hacer los sillones donde la madre le había dicho que tenía que hacerlo. Y entonces en un momento determinado, yo hago ahí la intervención en donde si ya le habían contestado, le iban a rehacer los sillones, se lo iban a entregar, en un momento yo le digo, quédate tranquila, te van a entregar los sillones, yo no tengo ninguna duda de que los sillones te los van a entregar. Y ella me dijo, ¿y por qué estás? Mirá que te tomo la palabra, y si eso llega a ser así, yo traigo acá champagne y brindamos. Y entonces le dije, efectivamente, te tomo la palabra. Yo la atiendo a las 7 de la tarde, ¿sí? O sea que es una hora poco propicia para tomar champagne, digamos, pues todos coincidíamos, como si uno toma champagne queda como... Y efectivamente, el día que le trae los sillones, pasaron 2 semanas, ¿no? Veo que llega al consultorio y abre la mochila, ¿no? La mochilita y saca su botellita mini de champagne, ¿no? Y entonces le digo, espera que voy a buscar 2, ¿no? Tenía 2 vasos, no tenía copas en el consultorio, por supuesto. Y brindamos. Y entonces ella me dice, por los sillones, ¿no? Porque lo logré, ¿no? Y entonces yo ahí le digo, ¿no? Un punto menos para ese sufrimiento y ese mandato, ¿no? Y ahora uno podría decir, claro, si yo llegaba a poner este ejemplo hoy en la reunión latinoamericana, probablemente me iban a decir, por eso no estás en ninguna escuela, ¿no es cierto? Claramente. Pero cuando uno efectivamente logra ahí ese acto, ¿no? Ese acto de por qué no vamos a brindar, por qué no nos vamos a abrazar, por qué no. Entiendo que vos lo estás planteando en el sentido de que algo obture y vos sabrás por qué eso tuvo un obstáculo. En todo caso, habría que ver por qué uno, para poder andar en un análisis, necesita cierta posición seca, sádica, ¿no? Una vez un paciente también me dijo, vos sos demasiado buenita, y a lo mejor él estaba esperando que alguien lo cague a palos, no sé, uno nunca sabe cuál es el fantasma del otro. El tema es que uno responde sin satisfacer, y que me parece que en ese sentido, digo, si un analista no oferta la ternura, cuando digo la ternura digo la hospitalidad, darle lugar a eso, ponerle el cuerpo al dolor, ubicar que la interpretación no es simplemente poder leer desde un lugar amo, porque además saben cuál es el problema como pacientes, obedecemos mucho.
Y eso nos puede llevar a un terrible abuso de poder. La transferencia es el principal poder, es el principal don y el principal peligro. Esto nos advirtió Freud. Y nosotros somos absolutamente responsables de ese poder que se nos confiere. Entonces, bueno, no abusar, tiene que ver con eso, ¿no? Y en cuanto a eso, me parece que uno se tiene que permitir ciertas licencias ahí donde se las permite el Papa, digamos, no nos la vamos a permitir nosotros, que lo hacemos por un don de bien, ¿no? Entonces, en ese punto me parece que a veces no tanto dogma, diría. Te contestaría por ahí, digo, a veces uno puede producir intervenciones que efectivamente vayan en la línea de poder oficializar y hacer entrar la ternura y que eso camine igual. No, no entiendo, seguramente no debe haber sido tu caso por muchas razones muy valiosas, pero a lo mejor habría que seguir interrogándolo, ¿no? Preguntarnos, me parece que se trata de eso, no sin, me parece que no es sin ternura tampoco, eso. Muchas gracias, sí contestaste. Te agradezco mucho. Sí, es que, muy rápido, la ternura opera para todos lados. O sea, es que uno puede decir, realmente me duele que te traten mal. No te mereces, nadie se merece un maltrato. Pero también, bueno, al menos abramos la pregunta de dónde viene ese hombre que es tu padre y cómo se ha producido que él haga estas cosas. O sea, operando una apertura de ternura para un tercero no presente. Y que también tiene que ver con una lectura política de qué caminos vienen las generaciones anteriores que producen formas de relación con los hijos determinadas. Sí, muy Sí, bien, muchas gracias. creo que Miguel Ángel. Rodolfo ya no está, no sé, tuvo ahí algunas dificultades Hola, quizás. hola, Ah, sí hola. estás. Ah, ahora. Ya estoy por aquí, discúlpenme, tuve que ir a buscar unos audífonos porque sí no funciona ni mi cámara y me estaba fallando el micrófono, pero creo que ya me escuchan, ¿verdad? Sí, sí se te escucha. Sí, Bueno, de lo que han estado Sí, platicando o han estado hablando, algo que se me quedó a mí y creo que lo aprendí muy bien de mis maestros, que por cierto están presentes, Francisco, Miguel, y estoy muy entusiasmado y interesado también en esta situación. De lo que decía Diego, se me vino algo muy importante, ¿no? Hay que preguntar al paciente. Yo recuerdo que tuve un paciente que era sacerdote santero y fue un camino muy interesante de análisis. Yo no sabía nada de la santería y sí tuve que preguntarle, oye, a ver, ¿cómo funciona esto, no? Al principio me dio miedo, ¿no? Porque tenemos por acá el tabú de que un santero es brujo, nada que ver, después me di cuenta, ¿no? Es un ser humano una persona muy buena, pues, y gracias a Dios, pues, se le pudo ayudar de alguna manera. Otra de las cosas que yo estoy viendo es, de lo que decían, hay que preguntar, ¿no? Hay que preguntar al paciente para poder el paciente llegar a saber cuál es su fantasma, ahorita de lo que estaban hablando inmediato, ¿no? Yo pienso que el paciente es el que tiene que saber, es el que tiene que interpretarse y nosotros somos los que lo tenemos que guiar para eso. No tenemos que buscar una interpretación fabulosa o que se escuche muy bonita, ¿no? Sino el paciente es el que debe de llegar a eso. Me puse a pensar de lo que es Lacan y yo digo que Lacan tiene su propia de odontología y nosotros lo estamos o maximizando o minimizando demasiado. Y eso es lo que pasa como analistas, ¿no? Voy a leer un poquito porque hice unas anotaciones. No somos los que interpretamos, así lo pienso yo, sino tenemos que tener o sea, no tenemos que tener una interpretación fantástica o fabulosa, aunque solemos caer en esa situación de querer hacerlo. A lo que voy, el analista tiene que llevar a analizar, valga la redundancia, a interpretar al mismo analizante. Eh, Perdone. Es una mirada a los factores de producción social del entorno, lo que decía el doctor Francisco. Reservarnos de autodirigir al paciente.
El paciente ya viene autodiagnosticado, como dices, y hay muchos pacientes que ya vienen diagnosticados. Y yo pienso que ese autodiagnóstico también se interpreta, así como nos enseñaron o me enseñaron a mí en mi escuela, ¿no? Se interpreta hasta el silencio se puede interpretar. Y lo que decía, creo que fue Florentina, no todo se interpreta, y pienso yo, no todo se interpreta y sí todo también se interpreta, pero nosotros no somos los que interpretamos, sino llevamos al paciente a interpretarse, ¿no? No somos analistas, sino estamos analistas, también lo repitió o lo dijo hace un rato. No sostener una posición de amo. No se trata de ser o militar, se trata de saber. Eso me refiero a lo que es la política, ¿no? Lo que es la política, la sociedad, el feminismo, todo tipo de corrientes. No se trata de yo llevar a mi paciente a mis ideas políticas o a mis ideas culturales, religiosas, y por eso son las preguntas, para saber hacia dónde o de dónde está el dolor del paciente o el trauma o su psicosis, su esquizofrenia, ¿no? Y puse el insight llega cuando tiene que llegar. Eso es algo que aprendí un poquito de mis maestros y de Lacan. Y ahora sí, como dice Lacan, el significante se repite. Y como se dijo en el webinar pasado, en la sesión pasada, hablando de esas barras, ¿no? Que las solemos, en los matemas de Lacan, que las solemos olvidar o dejar a un lado, que también son, ¿a qué se refiere? O esas barras se interpretan también, pues, si no les hacemos caso. Eh, Igual también me interesa más el silencio búdico que el Palacio de los Abelotudos. Como dijo el maestro Miguel la sesión pasada, o en algún momento me lo llegó a comentar, mi fin de análisis fue dejar de ser freudiano, lacaniano, parstagniano, dejar de ser hasta briviescano en este caso, o yo, rodolfiano. Yo en la escuela me acuerdo que tuve una lectura que hablaba de desmorderse, ¿no? Primero dejarme morder por la teoría, dejarme morder por el análisis y después desmorderme. ¿Qué significa esto? Pues ser yo mismo y poder ayudarle al paciente a llegar a ese fantasma, a llegar a ese dolor que le está aquejando, poder aceptar lo que vivió y poder hacer algo con eso, ¿no? Resignificarlo. Este, y ahí viene lo que decía también el doctor Francisco, ¿no? De las supervisiones. Yo no tengo pues, mucha experiencia, mucho estudio, pero sí me han llegado a pedir una que otra vez alguna supervisión. Y yo desde lo que aprendí de mi lado de supervisión es a ti, analista, ¿por qué te está afectando la situación de tu paciente? Más no, ¿estuvo bien lo que le dijiste o no estuvo bien lo que le dijiste? Sino que es lo que a ti te movió y que por el por qué me estás pidiendo cierta supervisión. Y eso es lo que nosotros como supervisores, analizantes, tenemos que ayudarle a ese compañero, colega, a que se analice, ¿no? ¿Qué es lo que le está afectando? Espero no haberme hecho bolas o haberlos hecho bolas o este, eso fue lo que quería decir. Muchas gracias. Hay una pregunta ya escrita también, Gaby, Sí, por ahí. bueno, sé que en Argentina ya es tarde, entonces creo que podemos dar pie a la pregunta que está en el chat y bueno, que la contestaran y pues poder ir cerrando este espacio tan rico y pues sí, tan amable. Dice, hola, bueno, es María. Hola, quería preguntar si podían ahondar en el tema que trató Francisco sobre el peso de las determinaciones sociales, porque como estudiante a veces siento que si la clínica no toca eso, se corre el riesgo de caer en el discurso amo actual de tú puedes, hazlo tú mismo, de tu autonomía y superación y autosuperación. Gracias. De autonomía, perdón, lo leí mal.
Entonces, ¿quién quisiera responder? Fran. Ay, perdón, apreté el botón que no era. No, pues es que habría un montón que hablar al respecto, ¿no? Con muchos ejemplos. Yo muy brevemente así nada más hago el apunte la enorme aportación que a mi vida hace el feminismo, todo el desarrollo feminista, porque entonces me permite escuchar algunas cosas que traen las pacientes desde un ángulo de crítica feminista y entonces al menos podemos hacer a veces alguna preguntita, algún subrayado que dirija hacia, por ejemplo, esto que decía hace un momento, ¿no? Esto no te parece que tiene que ver con la estructura de cómo me describes que se ejerce el poder en la institución en que trabajas o en tu familia, o habría un montón de cosas que platicar con unos mezcales al respecto, ¿no? Yo creo que podríamos hablar mucho de eso, ¿no? Sí, Pero, sí, porque sobre todo salud, de salud. anclarlo en ejemplos, ¿no? Pero no sé, yo creo que esto puede dar pie a después intercambiar en espacios similares o uno a uno, ¿no? Estamos ahí en las redes sociales y todo esto, cualquiera de nosotros para contactarnos. Yo me voy a Sí. permitir, si aprovechando y sumándome a la respuesta, yo voy a hacer mención de alguien que me parece que con la pregunta que acaba de hacer María no puede quedar fuera de esta presentación, que ha sido una psicoanalista y socióloga tan importante, que es la señora Silvia Bleichmar. Silvia Bleichmar nos prestó un concepto de subjetividad que iría a contrapelo del sabelotudo. Por eso la traigo, ¿no? Ella habla de la subjetividad, no en los términos lacanianos, de hecho diferencia muy bien subjetividad de aparato psíquico, y ella lo que dice es que la subjetividad se construye en categorías, es categorial, ¿no? Categorías reflexivas, espacio-tiempo. Entonces, la subjetividad también coagula, ¿no es cierto? Hay significados que van tramando nuestra subjetividad porque nuestra subjetividad también es un hecho social. Se construye en la relación, ella dice, en ese vaivén entre el sí mismo y los otros. Entonces, me parece que cuando hablamos de los discursos, no me refiero a los discursos del seminario 17, me refiero a los discursos que son los que algunos nos dominan en esta época en la que, bueno, parece que la libertad, por lo menos acá, está avanzando bastante, parece que avanza y avanza y avanza y avanza contra todo lo que puede y se lleva todo puesto, por lo menos acá. Y me parece que eso yo lo respondería en términos de lo que nos está pasando, no sé si les pasa a ustedes, colegas argentinos, digo ahora fundamentalmente, que es el tema de qué posición tomamos sobre todo frente a este acontecimiento tan traumático y tan espantoso, ¿no? Lo inflacionario, la falta de humanismo, que se están llevando puestos a nuestros jubilados. Digo, yo atiendo pacientes que son jubilados y que cobran su jubilación y que la pregunta que se hacen es, ¿con qué voy a vivir? ¿No? Y no solamente ellos, sino que también, bueno, los sueldos no se aumentan, esto está cada vez peor. Y entonces uno sigue escuchando que en algunos lugares hay analistas que perfectamente cobran sesiones en honorarios exorbitantes, que uno dice, pero ¿por dónde les está pasando la realidad? ¿No? ¿Qué es lo que nos está pasando? Que estamos tan poco empáticos, que es una palabra casi maldita para el psicoanálisis. ¿Cómo vas a hablar de empatía? ¿No? Y digo, bueno, permitámonos esas rupturas porque me parece que la subjetividad eh, no abarca la totalidad del psiquismo, por suerte, y de que hay posiciones que tienen que ver con que como analistas también somos actores sociales fundamentalmente. Por lo menos acá es muy placentero desde mi lugar cuando con algunos pacientes me encuentro cada 24 de marzo avanzando en alguna columna, en cada marcha universitaria por los derechos de que la universidad siga siendo pública, abierta, gratuita y laica, ¿no? Y que cuando uno empieza a ver miradas, se encuentra en esas miradas un signo de hogar. Me parece que con eso tiene que ver la subjetividad y cómo podemos empezar a hacer que el psicoanálisis también vaya a contrapelo de ciertos discursos que son opresivos y segregatorios, que no escapan a la época y que también afectan a eso que llamamos subjetividad.
Sí. Eso, por ese lado. Igual muy breve, alguien que articula muy lindo también esta mirada a lo social y la teoría psicoanalítica es Ricardo Rodulfo. En Andamios de Psicoanálisis yo encuentro referentes fundamentales para pensar, por ejemplo, el tema de lo que él retoma de Derrida, las políticas de lo próximo, referido a cómo la sociedad reniega el incesto, ¿no? Pero siempre está puesto ahí. Entonces, creo que él podría ser una muestra de cómo articular esto, de un modo además que él tiene muy elegante y crítico, y un poco un pie en la teoría psicoanalítica y un pie en una crítica social muy, muy aguda. Sí, bueno, no, yo nada más agradecer, ya tenemos que despedirnos y todo, pero nos vemos el tercer foro, ¿no? Ya les diremos ahí los participantes, no me sé bien los nombres, creo que Diego quizás los recuerde bien, pero ya tenemos participantes para el tercer foro y todo. Yo lo que les quería comentar nada más rápidamente, bueno, agradecerles su participación. Ustedes saben que estos encuentros es pues precisamente, yo siempre digo que uno interviene para dar de qué hablar, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues creo que nos han puesto también a tratar de seguir estas líneas de lectura. Yo les quería decir, desde la vez pasada yo me quedé con una cuestión que decirles, esta cuestión de la lectura de no hay relación sexual. Yo les iba a decir, no hay relación sexual, pero sí hay amor de transferencia. Y con eso es con lo que vamos, eso es con lo que nos encontramos en el análisis, ¿no? Y aparte, entonces yo les quería comentar que a final de cuentas, ¿recuerdan esta sentencia lacaniana que decía, y lo digo sentencia, como sentenciar, que decía, somos libres en la estrategia, pero no en la táctica. Y la táctica tiene que ver con la singularidad. Y tiene que ver con usamos o no ternura, usamos o no abstinencia, ¿no? Yo tengo yo les comento, antier miércoles, tengo un paciente que sufrió de un accidente, le tuvieron que amputar la pierna, claro, esto le sucedió a los 6 años, ahorita tiene 17 años, es rockero, es metalero, y yo hablando con mi cortesía de anciano de 61 años, pues no hacía eco conmigo. Fue cuando empezamos a hablar palabrotas que empezamos a fluir. Así que el análisis se da bajo condiciones de chingaderas, pendejadas y encabronamientos, ¿no? Y entonces aquí recordamos, escuchen esta cuestión de que el estilo es el otro. Pero bueno, pues muchas gracias a todos. Gaby, te paso la palabra. Diego, ¿quieres comentar algo para despedirnos? Y ya. Un abrazo a Bueno, yo todos y quiero- gracias por estar atentos, ¿eh? Gracias, Miguel. Bueno, yo quiero agradecerle a todos. Este es un espacio totalmente plural, latinoamericano, un espacio de libertad y de respeto. Y esto lo estamos logrando entre todos. Me parece que el objetivo básicamente es ese, ser outsider, no representar a ninguna institución, solo a nosotros mismos y poder encontrar en esa posibilidad de libertad múltiples discursos para que podamos pensar juntos. Eso parece poco, pero es muchísimo. Bueno, ya les vamos en breve a comentar del nuevo encuentro y de los nuevos participantes. Ahí Cecilia está, la veo ahí en la cámara. Hola, ¿cómo está? Ella, bueno, va a haber noticias en breve, pues, lo vamos a dejar un poco en suspenso. Y bueno, en un mes nos encontraremos, así que gracias a todos por estar. Les mando un abrazo muy grande. Un abrazo, Bye, muchas bye. gracias. Muchísimas gracias por estar. Gracias, abrazos. Guatemala, Puerto Rico y todos los que se han sumado acá. Bonita noche, hasta luego y gracias por estar acá. Hasta luego, bye. Muy bien, pues terminamos, Diego. Terminamos. Chao a todos, buenas noches. Buenas noches, descansen. Gracias, Chao. Gaby, gracias por todo. ¿De Chao. qué? Bye bye. Gracias a todos.